Ahí tienen el nombre de la prédica en la pantalla y quiero que se fijen bien en cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Y qué ven después? Mi mano, tu mano, nuestras manos, cada uno pidiendo sus propios derechos, ¿sí o no? Bueno, de eso se trata el tema de hoy en parte. Y la cita que vamos a compartir es en Apocalipsis. Ustedes van a decir que se trata una cosa con la otra, pues ya la vamos a entender. Y les pido que me acompañen y les voy a pedir un favor, que procuren comprarse su cuadernito y su lápiz para traer y hacer sus anotaciones los días domingos. Vieran qué interesante resulta, aunque uno tome pocas notas, después recordarlo. Yo les pregunto, ¿quiénes se acuerdan de lo que predicó hace 2 semanas nuestro hermano Paul? ¿Y quién se acuerda de lo que predicó Jorge la semana pasada? Bueno, yo sí me acuerdo. Hace 2 semanas nos predicaron del amor genuino del corazón hacia Dios. Un amor que no puede haber en nosotros si no es que primero viene el amor de Cristo a nuestras vidas. Y la semana pasada nos predicaron del tema opuesto, de cómo el error de Balaam, del camino de Caín y de la contradicción de Coré. O sea, alguien que verdaderamente, 3 que no entendieron nada, pero que representan el corazón del ser humano. Y el tema de hoy, voy a hablarles un poquito sobre los derechos humanos, de dónde sale esta frase tan famosa hoy en día, porque todo el mundo habla de los derechos humanos, ¿verdad? Y los derechos humanos realmente, no habían derechos humanos. Déjenme decirles que desde que el hombre pecó en el Edén y fue echado fuera, el hombre perdió todos sus derechos. Qué feo suena, ¿verdad? Pero lo único que tenía era el derecho a la muerte, desde ese momento que fue echado. Y por eso este mundo, lo que hay ha sido el hombre contra el hombre. En la primera generación, el hermano contra el hermano, uno que mató a su hermano. Y de ahí en adelante, y un marido que desechaba a su mujer. Porque la primera, cuando Dios le pregunta al hombre, ¿qué hiciste? Él dice, la culpa fue de Eva. Y Eva le echa la culpa a Satanás. Y de ahí en adelante, esposo contra esposa, hermanos contra hermanos. Y si eso es lo cercano, no digamos con los aquellos que nos ofenden y que no son parte de los cercanos. ¿Sí o no? Bueno, así que ya con esto podemos ver. Pero resulta que ustedes saben que la humanidad ha tenido muchas guerras, porque el hombre siempre ha tenido ese anhelo en el corazón del poder y de subyugar a los demás. Y resulta que hubo una guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde participaron, como dice la palabra, fue mundial, donde participaron muchas naciones. Y fueron tales las aberraciones que se cometieron, las injusticias que se cometieron, que a raíz de eso, cuando terminó la guerra, pues se formó una unidad de naciones, la famosa ONU, Organización de las Naciones Unidas. Se formó con el propósito de buscar de alguna manera que no volviera a suceder eso de las guerras. Y entre las cosas que se desarrollaron en ese momento fue una declaración perdónenme si me olvidan las siglas, pero son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH. Así son las siglas de la Declaración de los Derechos Humanos, que contienen contienen establecidos 30 derechos que le corresponden a las personas. Y dice, y que nadie puede arrebatarles. Y mencionaba en ese artículo que yo busqué para enterarme bien de qué se trataba este mundo, que dice que fue un hito en la historia. Ustedes saben lo que quiere decir un hito en la historia. Fue como algo espectacular. Fue un punto de inicio en la historia humana, porque al fin alguien le daba derechos al hombre. Perdónenme, el hito en la historia humana fue cuando Dios mismo le puso pieles de animales al hombre antes de salir del huerto del Edén.
porque ahí Dios cubrió la desnudez del hombre para que todo lo que había perdido no fuera tan terrible para él. Pero quien verdaderamente viene a instaurar los derechos humanos es Jesucristo. Y ya lo vamos a ver más tarde, porque Jesús es el primero que dice, aboga por los derechos de los niños que no eran considerados parte del pueblo. Cuando se habla en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios, se habla de los hombres, pero de los niños no se habla. Y de las mujeres tampoco. Pero Jesús dijo, no aparten a los niños de mí, déjenlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y las mujeres, ¿a quiénes? Sanadas, levantadas del pecado, protegidas, las que tuvieron el privilegio de ver por primera vez al resucitado. No fue un hombre, mis hermanos, perdónenme que aquí hay varios caballeros, pero a quien le dio el derecho Jesús de verlo resucitado fue a una mujer. Y le dijo, no me toques, porque todavía no he ido con mi padre. Pero él iba como el sumo sacerdote con su sangre para el lugar altísimo, para el lugar de la presencia santísima de Dios, llevando su sangre, no solo por las mujeres, no solo por los hombres, la llevaba por todos nosotros, para que todo aquel que crea en él no muriera, sino que recuperara sus derechos que había perdido en el Edén. El problema ha sido que estos famosos derechos cada vez se han ido promulgando más y más en un mundo donde el hombre tiene un corazón perverso y engañoso y todo lo tuerce. Y resulta que hoy día vemos un activismo identitario. Y ustedes dicen, ¿qué es eso? Bueno, es el activismo de todos aquellos que no saben quién son. Identitario habla de identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Y hay un activismo, o sea, una gran cantidad de cosas que se hacen para procurar darse un lugar dentro de este mundo. Y ese activismo identitario ha puesto en conflicto los famosos derechos humanos. Tanto que dice ese artículo que los expertos en el tema subrayan, miren esto, que nadie tiene derecho ¿a qué? Por favor, léanlo conmigo. A no ser ofendido. Tú no tienes derecho a no ser ofendido. Tú no tienes derecho a no ser ofendido. Tú que estás por allá atrás tampoco tienes derecho a no ser ofendida. Porque resulta que de repente yo hago o digo cosas que te van a ofender. Y tú haces y dices cosas que me ofenden a mí. Y no por lo que yo hago o por lo que tú me haces a mí, yo tengo el derecho de matarte, de destruirte, de deshacerte, etcétera, etcétera. Y esto no lo dice un religioso, lo dice gente del mundo que ni conoce a Dios probablemente. Todos vamos a ser ofendidos, mis hermanos, y los que estamos aquí sabemos cuál es la razón. La razón es porque el hombre tiene un corazón perverso y engañoso y que está centrado en sí mismo. Y siempre es como un tonel sin fondo. Yo, me, mí, conmigo, para mí. Así que les di un breve resumen de los famosos derechos humanos, que ya sabemos que no los hay. Y con esto empiezo con el tema para que nos ubiquemos en el capítulo de Apocalipsis 3. Por favor, si me acompañan. Vamos a ir a Apocalipsis 3. El libro de Apocalipsis empieza mostrándonos al apóstol Juan, ya un poquito entrado en años, como dijo mi hermano Carlos, ya él era anciano, no anciano por experiencia, anciano por edad también. Tenía muchos años, estaba casi al final de su vida y él tiene una visión en la que a quien ve es a Jesús resucitado, a Jesús glorificado, que se pasea entre la iglesia. Las 7 iglesias representan a la novia del Señor, no a una.
ni a 7, no a 7 más bien, a una sola. Solo que cada una de ellas describe diferentes aspectos de aquella que ha sido escogida por el Señor y llamada a ser su esposa. Y le da un mensaje para que sea dicho a esa novia que en 5 está trastornada y en 2 está siendo fiel. Y esa es una de las, aquí tenemos las 7 iglesias, estaban en Asia Menor, o sea, los lugares a los que fue dirigida la carta eran 7 lugares físicos. Ahí tenemos a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Éfeso, Filadelfia, y ahí en rojo, remarcada, está la Odisea, que es de la cual hoy voy a partir en el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el 22. Y para cada una de ellas el Señor envió un mensaje. Déjenme contarles algo de la historia de la Odisea, porque a veces leemos y solo leemos lo que dice la palabra, pero miren, el Señor es tan precioso y tan sabio que cuando Él habla hay algo por detrás que nos ayuda a esclarecer. La Odisea es una palabra, aparte de ser el nombre de la ciudad y también el nombre de una de las mujeres de uno de los que lo fundó. La Odisea es una palabra griega que tiene 2 diferentes partes. La palabra laos en griego, que significa pueblo o muchedumbre. Ay, muchas gracias. Pueblo o muchedumbre. Y la palabra dike, que significa derecho. Así que se puede traducir la palabra la Odisea como el deseo de la muchedumbre o derechos humanos. Y un detalle importantísimo que quiero recalcarles es que de allí surge la famosa palabra laicos. Ustedes han oído la palabra laicos. Es una palabra que se usa más comúnmente dentro del pueblo católico, porque representa a aquellos que han creído, pero que no forman parte de los comprometidos. Pues hagámoslo más universal. Esa palabra laico representa a todos aquellos que han escuchado la palabra de Dios, le han dicho a Jesús que sí, pero solo es una parte de su vida. No hay compromiso con Jesucristo. Y eso puede ser no solo el que está predicando aquí, o el pastor de la iglesia, o el ministro de la iglesia, puede ser cualquiera de nosotros, que podemos conocer a Jesucristo, que podemos haber creído en Él, pero no tenemos un compromiso, ni una apartada, a estar apartados para Él. La Odisea era una ciudad muy rica. Estaba dentro de un sector comercial donde pasaba mucha gente y resulta que era un centro bancario. Algo así como la capital económica hoy en Nueva York, creo yo que es donde están los principales bancos, la cosa del Tesoro de los Estados Unidos, donde se mueve la economía mundial, ¿verdad? Bueno, ahí en la Odisea era tan rico el comercio que se consideraba como un centro bancario. Aparte de eso, era un lugar donde tenían unas cabras negras que producían un hilo en el Valle del Ico, dice ahí, que la lana que producían era tan hermosa que hacían unos mantos que se hicieron famosos por todo el mundo. Es algo así como la seda de China. ¿Alguien de ustedes alguna vez, las señoras, pues los señores no, ha deseado tener un manto de la China? Un manto de esos de seda, bordados, bellísimos, o un caftán de esos bordados que son preciosísimos. Bueno, o una camisa de alta costura, qué sé yo, para los señores, o un saco, el Lagerfeld, podríamos decir. Pues algo así eran estos mantos que hacían en la Odisea, famosos en toda la región. La gente viajaba y los compraba, los pedían por Amazon para que les llegaran. Así que, miren, era famosa
también por eso la hacía más rica, era comerciante. Pero aparte de eso, miren qué ciudad tan desarrollada. Tenía una escuela de medicina. Y no solo una escuela de medicina, ahí hacían un colirio para los ojos, para las inflamaciones de los ojos. Pero tenían algo que no era tan bueno. Todo eso era fabuloso, pero lo que no era tan bueno era el agua. Porque el agua que pasaba por la ciudad era un agua tibia y un agua que estaba contaminada con bicarbonato. Y cuando usted, le recomiendo, si quiere saber si es cierto o no, que se vaya a su casa, se tome un vaso con un par de cucharitas de bicarbonato y se lo tome, a ver cómo le va. Porque lo que produce es que el agua tibia, yo no sé, aún sin bicarbonato, yo no sé quién se ha tomado una taza de agua tibia sin sabor. Qué horrorosa es. Al tiempo se pasa, pero tibia es horrorosa. Y ya se imaginan, si a eso le agregamos bicarbonato, uno no la quiere tener aquí adentro. Eso era lo malo que tenían. Y un dato curiosísimo es que esta ciudad, aunque estaba gobernada, pertenecía bajo el Imperio Romano, en el año 61 después de Cristo, sufrió un terremoto. ¿Y saben ustedes qué pasó? Rechazó la ayuda de Roma para reconstruirse. Ellos dijeron, no, muchas gracias. No, gracias. Aquí no necesitamos ayuda de nadie. Nosotros solitos la vamos a levantar y que nadie diga que nos vinieron a ayudar los romanos. Ahí estaba manifestando esta ciudad su orgullo. ¿Alguno de ustedes conocía estos elementos? Bueno, pues ahora con todo esto vamos a poder entender muy bien lo que le dice el Señor a esta iglesia, a esta porción de su iglesia. Y le quiero decir a Carlitos que en parte me comió el mensaje con la lectura que hizo hoy, porque como no nos sabíamos de qué iba a hablar, él habló de algo muy interesante, habló de sana doctrina y efectivamente este tema trata de la sana enseñanza de la verdad del evangelio. Empecemos entonces con Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es el que está hablando? Es Jesucristo. El amén significa el sí de Dios, el que dice así es y solo así es. El que es testigo fiel y verdadero y que además fue el creador de todo cuanto existe. Él dice esto. ¿Y qué es lo que le dice? Yo conozco tus obras. Yo te conozco a ti. Te conozco a ti, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué mensaje tan fuerte para empezar. Muchas veces hablamos de frío o caliente como que se trata de ser o muy malo o muy bueno. Aquí, el frío o caliente no se refiere a bueno o a malo. Lo vamos a ver también más adelante. Pero quédense con la idea ahí. ¿A qué se refiere frío o caliente? Y la tibieza, como ya les dije, era porque el agua que tomaban los hacía vomitar. Y el Señor quiere gente que esté comprometida con Él. Gente que tome del agua viva. Él es la fuente del agua viva. A la samaritana junto al pozo le dijo, tú no sabes a qué vienes, pero si tú me pides, yo te daré de la fuente de agua viva. Y nos vamos al verso 17.
Y aquí ya no es Jesús el que está hablando. Bueno, es el Jesús el que está hablando, pero está hablando lo que piensa el corazón de esta congregación, de esta iglesia de Laodicea. Porque tú dices, y por favor tómatelo para ti mismo, porque puede ser en algún momento que tú mismo lo pienses acerca de ti y tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo tengo todo lo que necesito, estoy feliz, estoy contento, tengo paz, mis hijos están bien, tengo una buena casa, vivo tranquilo, me voy de viaje de vez en cuando, el negocio va prosperando, todo está requete bien. Pero pon atención a lo que le dice. Y no sabes. Subraya esa palabra en tu libro, en tu Biblia. Y no sabes. ¿Qué es lo que no sabes? No sabes tu realidad. Porque tu realidad es que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y además estás desnudo. ¿Cuántos andan por el mundo o andamos por el mundo en esa situación? Creyéndonos que estamos bien en todo y el Señor nos llama y nos dice, no es así como tú piensas. La realidad tuya es esta. La realidad humana, mis hermanos, es esta. La realidad humana es que el hombre está desventurado, sin esperanza, no tiene ventura, es miserable. Aunque tenga millones, dice que no hay pobre más pobre que aquel que tiene millones, pero no tiene a Cristo. Pobre, ciego, no puede ver y además anda desnudo. Miren, yo le comentaba a Ángel que ayer tuve la oportunidad de ver un video, lo apagué inmediatamente, de un pobre joven que andaba en la calle totalmente desnudo. Hubieron muchas versiones de qué pasó y después un audio de un papá que decía que su hijo estaba enfermo. No sé cuál sería la realidad, porque ahora no sabemos cuál es la realidad. Pero sea lo que haya sido, ese hombre andaba mostrando en todas las calles su desnudez en una vergüenza pública. Todos lo miraban. Pero él no sé si lo vio. Y el problema número 1 que quiero recalcar aquí es esa palabra que dice no sabes. Esta iglesia o estas personas o nosotros mismos puede ser que estemos ignorantes, que no sepamos cuál es nuestra condición espiritual. Segundo, esa condición de no saber es por la ignorancia que hay en nosotros. Una ignorancia del valor, de la dignidad, del propósito, de la identidad verdadera de quién soy. El hombre al salir del Edén perdió todo, perdió propósito, perdió identidad, perdió su valor, perdió su dignidad, perdió todo. Para Dios no, porque el Señor dice que Él no quiere que ninguno de los hombres se pierdan. ¿Por qué? Porque para Él cada uno de nosotros tiene su nombre inscrito en lo más íntimo de nuestro corazón. Nosotros todos, aún antes de conocer a Cristo, traemos un sello que dice YHWH, Yod, Hei, Bab, Hei. Lo sepas tú o no lo sepas tú tienes ese sello de Dios en tu corazón marcado. Tal vez tú no lo sabes, pero eres propiedad de Dios por creación. Él te hizo, Él te dio el aliento de vida. Tú tienes un valor para Él, aunque tú no merezcas estar con Él. Y eso no lo sabíamos. Lo sabemos nosotros porque en algún momento hemos escuchado la palabra que nos ha sido enseñada. Y en algún momento nosotros mismos la hemos leído y en algún momento el Señor mismo nos lo ha revelado al corazón. Y si no lo sabías, hoy pregúntale al Señor cuál es tu valor, tu dignidad.
porque tú vales mucho, mi hermano. Y aunque no seas mi hermano, aunque seas solamente un hombre en el mundo perdido y que no conoce al Señor, tú vales mucho para Dios. Tanto vales que Él envió a su Hijo Jesucristo para pagar lo que tú debías, para recuperarte y traerte de vuelta a la casa. Pero esta ciudad estaba completamente engañada. Esta iglesia estaba engañada, como hoy está mucha porción de la iglesia engañada. Engañada porque no perciben, no ven, no entienden. Y se sienten seguros porque son cristianos. Se sienten seguros porque les va bien. Sienten seguros porque sembraron 100 y el Señor les devolvió 200. Se sienten seguros porque hoy están sanos. Pero no saben si mañana los atropella un carro. O no saben si dentro de un mes les aparece una enfermedad. Porque quiero recordarles, mis hermanos, que aunque tú seas un hijo de Dios, tú vives aquí en un mundo que está bajo el poder de las tinieblas. Y Jesús dijo claramente, en este mundo, a ver, quiero oír. No dijo él, no dijo eso, perdón. Él dijo, sueña, tus sueños se harán realidad. Siembra, tú siembras 1, yo te daré 1000. Él dijo, ¿tú por qué vas a pasar hambre? No, si tú eres hijo de Dios, pídele un Ferrari. ¿Por qué vas a andar en ese tu cachureco carro que andas? ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Miren, yo estoy segura que ustedes me bajarían de aquí. Me vendría a bajar Ángel o me vendría a bajar cualquiera de ustedes de aquí si me oyen que estoy predicando esto en serio. Pero la iglesia no. Ustedes han tenido oportunidad, estoy segura, de escuchar prédicas de otras congregaciones, donde se habla de todo, menos del verdadero mensaje de salvación de Jesucristo. Y mis hermanos, con temblor y temor lo dijo. Era una iglesia que no se daba cuenta de su realidad. En Mateo 24 hay un pasaje, es casi al final del Evangelio, ya está pronto Jesús a partir. Y entonces van un día por la calle y sus discípulos se acercan a él y le dicen, mira este templo. Y ya no era el de Salomón, ese era el segundo templo que había reconstruido Herodes. O sea que no era tan grandioso, pero para ellos era, bueno, wow, mira este templo tan precioso. Y Jesús les dice, ay Dios, no va a quedar, pero nada. Cuando ellos lo oyeron, qué difícil de creer. Pero nosotros que lo sabemos hoy, no quedó piedra sobre piedra de eso. La ciudad fue arrasada por los romanos. Y resulta que entre la conversación, y ellos se quedan asustados, los discípulos, y le preguntan a Jesús, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Y qué señales habrá del fin? Bueno, quiero ver varias cosas aquí porque creo que es importante tomar en cuenta estas cosas. La primera, hay 2 preguntas. Cuando Jesús les dice que no va a haber nada y que todo se va a acabar y que va a venir el fin, ellos se asustan, se preocupan. Hoy la iglesia está preocupada, Cristo viene pronto. Y todos están preocupados cuándo va a ser y qué señales habrá. La de Noé, la de la evangelización, sí, todas esas van a estar, esas están en Mateo 24 también. Pero resulta que Jesús no les responde inmediatamente a eso. Ellos hacen esa pregunta, pero Jesús empieza con una respuesta diferente. Por favor, leamos qué dice. ¿Qué fue lo primero que Jesús respondió? Mirad que nadie os engañe.
Por favor, subráyelo también, porque esto es el problema hoy, mis hermanos. Tú tienes que velar por ti misma, por ti mismo, por tu vida, cuidando de no ser engañada o engañado. Porque aquí lo importante es identificar que no todos los mensajes que escuchamos por ahí son para todos. Los que le preguntaron quiénes fueron, sus discípulos. ¿A quién les dio él la respuesta? A los discípulos. Tú eres un discípulo, espero en el Señor. Si tú eres un discípulo, el mensaje para ti es: cuídate de no dejarte engañar. Que tú seas seguidor de Jesús, que tú seas alguien que lo escucha, eso no te libra de que el engañador pase por ahí y te meta una zancadilla. Por eso te tienes que cuidar. Y es importante como dilucidar y masticar qué es el engaño, mis hermanos. A mí me gustó algunos ejemplos que dio, porque quiero decirles, este tema no me salió a mí como inspiración mía. Ojalá hubiera sido así, no. Esto se lo oí en gran parte a un hermano, no todo, pero sí alguna parte. Y eso me inspiró a compartirlo con ustedes, porque también algunos hermanos pidieron que lo compartiéramos con la iglesia. Y el engaño es difícil de percibir. No nos damos cuenta de que hemos sido engañados hasta que vemos las consecuencias. Pongamos un ejemplo. Viene alguien y nos dice por el WhatsApp: te vendo $5,000 a un cambio de 7. Y ¿cómo está en el banco? A 7.80. Está buenísima la transacción y es mi amigo, porque el que me lo dijo fue mi amigo, alguien que yo conocía. Y entonces, corriendo voy: ¿a qué cuenta te deposito tú? Y le deposito. Y entre que hice el depósito y al rato pienso: híjole, pero si hace unos días oí por ahí que están haciendo unas trampas en el WhatsApp. Peor si me lo hicieron a mí. Y voy a llamar al amigo. No, fíjate que me robaron la identidad del WhatsApp. ¿Qué tal ese engaño? ¿Cuándo sentiste que se te clavó el puñal? ¿Cuándo te diste cuenta? Cuando ya no tenías el cambio en tu cuenta y se lo habías dado a Perico de los Palotes, que ni saber ni quién era. Caíste. Otro: ay, mi amigo, por favor, sos mi amigo del alma. Fíjate que me urge que me presten tanto. Yo te lo prometo, en una semana te lo devuelvo. Ay, pues sí, como sos mi amigo y estoy tan confiado porque de verdad has sido mi buen amigo, te lo presto. A la semana lo llamas, le escribes, lo buscas, se desapareció. Y con los años ya ni tu amigo es. Se esconde de ti porque tiene vergüenza, pero no solo vergüenza, sinvergüenzada de no querer pagar, ni a pesar de que pasaron ya muchos años. Sí, y además dice que tú sos el culpable, te difama. Bueno, si alguno se siente identificado porque alguna vez ha sido engañado, el engaño a la esposa o el engaño al esposo, el esposo y la esposa ni se enteran hasta después. Solo les estoy dando algunos pequeños. El engaño nos puede pasar a todos y en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Un hijo que te dice que va a ir a algún lado, pero no se va para ahí, sino que se va para otro lado. Recuerdo tal vez unos 8 años, no me recuerdo exactamente, estábamos en un desayuno de remar. Y en eso tuvimos que ir al sanitario y no sé con quién fuimos. Y al entrar al sanitario habían unas jovencitas ahí y había una jovencita que estaba con vestido de noche todavía.
bien ajustadita, bien vestida, bien maquilladita, que le estaba hablando a alguien desde ahí con el teléfono diciéndole que por favor que la llegara a traer porque se había ido a una fiesta y su mamá no lo sabía y que le había dicho que estaba donde ella. Yo cuando lo oí, yo no era la mamá y ni la conocía, no le pude decir nada, pero dije, pobre la mamá, pobre el papá. Y esa niña, ¿a cuántas cosas se expuso por el engaño? Así que vamos viendo estas cosas. Por eso Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Y mis hermanos, yo les he hablado de engaños en el ámbito natural. Pero el engaño, sobre todo, que nosotros debemos de cuidar, es el engaño a nivel espiritual, como decía mi hermano Carlos. Cuando el mensaje es verdadero y cuando el mensaje no es verdadero. Cuidado, porque no se trata de una cosa pasajera. Aquí lo que se está jugando es tu destino eterno. Yo, mis hermanos, quiero pedirles a ustedes como papás que les hablen a sus hijos del destino, porque hay un cielo y hay un infierno. Y muchos niños hoy han oído hablar mucho del amor de Dios, han oído hablar mucho de la bendición que ellos son y todo lo bueno, y es cierto, pero hay que hablarles de la otra parte, de su corazón, de lo difícil que es ese corazón y de que hay alguien que quiere robarles la vida eterna. El mundo ya está engañado. Si tú no eres cristiano, vives en el engaño y ni cuenta estás, crees que estás bien. Pero la iglesia está engañada es un dolor, mis hermanos, terrible. Ponte a pensar en el corazón del Padre. Tal vez lo mejor es que nosotros nos pongamos en los pies del Padre, en sus zapatos. Y nosotros pensemos como padre acerca de nuestros hijos. Que le hagan un engaño a uno de nuestros hijos. ¿Sufre el hijo? Sí. ¿Cuánto sufro yo? Como padre, como madre. Por el dolor de mi hijo. No solo por lo que le está pasando, sino por el dolor terrible que causa a mi corazón ver que se dejó engañar. Pero esta iglesia, mis hermanos, está así porque no tiene entendimiento ni conocimiento, no saben su propósito e incluso tienen falsos conceptos de sí mismos. ¿Sabían ustedes que el principal ataque del enemigo hoy en día es contra dos cosas principales? La primera es contra la soberanía de Jesús. Jesús no es Dios. Se está formando una religión mundial donde cualquiera puede ser Dios. ¿Ustedes lo saben o no? Entonces, el primer ataque es contra la soberanía de Jesucristo. Y el segundo ataque es contra los que siendo hijos, no sabemos qué significa verdaderamente ser hijo de Dios. Lo hemos oído tantas veces. ¿Y tú quién eres? Hijo de Dios. Saltamos volados. Ahora te pregunto, ¿qué significa para ti decir soy hija de Dios? ¿Qué entendimiento tienes de ser hija de Dios? ¿Será ser lo mismo decir soy hija de Juan Pérez X o Juan, ya no sé ni qué nombre, de Perico en los Palotes, pues? ¿Será lo mismo ser hija de Perico en los Palotes que ser hija del rey de España? ¿Que ser hija del presidente de los Estados Unidos? Incluso que ser hija del presidente de Guatemala. Cada posición tiene muchos privilegios y también muchas responsabilidades. Pero cuando dijo, soy hijo de Dios, ¿qué significa?
¿Qué derechos me otorga el ser hijo de Dios? ¿Qué responsabilidades tengo como hijo de Dios? Anoche veía un capítulo, no sé cuántos de aquí vieron la serie El Rico y Lázaro. Y hay un momento en que se murió Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor ya está lo están ahí velando y le están dando todo lo bueno que no le dijeron en la vida, ¿verdad? Que cuando ya uno está muerto le dicen todo lo bonito que uno fue. Y cuando está vivo, ¿no? Bueno, pues algo así. Estaba ya muerto Nabucodonosor, está ahí, le están dando sus discursos y todo y termina. Y entonces en ese momento alguien levanta la voz y dice: viva Babilonia y viva el rey. Y el rey era el hijo de Nabucodonosor. Y ahí lo representan a un joven de buen corazón, un joven no violento, un joven que no se parecía a su papá en lo aguerrido, diferente. Y me llamó mucho la atención que cuando él dice viva el rey, inmediatamente aquellos que entendían inmediatamente hacen esto ante el rey, ante el nuevo rey, el joven, el sin experiencia, el que no había ido a las batallas como Nabucodonosor. Pero había uno ahí, o dos, o tres, o más, pero yo había dos que no querían a ese rey. Y se voltea a ver qué están haciendo los demás. Y cuando ve lo que hacen los demás, hace así. Si tú entiendes quién es el rey de tu vida, tú no tienes que voltear a ningún lado para ver quién es el rey. Por eso cuando alguien se postra aquí delante del Señor, cuando alguien se tira al suelo postrado a lo largo, no está viendo qué hacen los demás. Está diciendo: te reconozco, rey, tú estás aquí, aunque no te vea con mis ojos. Tú estás sentado en el trono y yo no soy nada. Y acepto tu autoridad sobre mí, y acepto tu señorío sobre mí. Tú mandas sobre mi vida. Así que aquí uno de los puntos que nos tiene que hacer pensar es acerca del concepto que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, mis hermanos. Porque el que está siendo engañado no se da cuenta, pero el que engaña sí se da cuenta. Él sabe y usa la manipulación para engañarte. Miren quién es el engañador. En la Biblia está descrito de muchas diferentes formas, pero esta es muy buena. Es la primera que usó el Señor. Una serpiente astuta que se entró sigilosa al huerto del Edén, que cómo se entró al huerto, no sé, porque el Señor había dicho que tenían que ser guardados, pues seguramente que no lo guardaron muy bien y se metió por algún lado. Se metió y ya estando adentro, actuó en silencio, despacito, cauteloso, conoció primero a los que iba a engañar dónde estaban sus debilidades y después les dio la mordida y les metió su veneno. En Génesis 16, Dios le dice una indicación a Adán. Ya lo vamos a ver. La segunda, en el capítulo 3, el engañador, como ya les dije, es esa serpiente astuta. Y es tan astuta que fíjense que es el primero que se ha leído la Biblia de pe a pa. Se la conoce. Y tal vez no una. Tal vez se la leyó 2 o 3 porque tal vez no es tan inteligente. Se la leyó varias veces. Y la sabe de memoria. Y la recita tal y cual está ahí. Pero como él quiere engañar, le cambia algunas cositas muy sutilmente. Él no va a usar una mentira abierta. Siempre va a usar medias verdades para engañarte. Así que el asunto del concepto de nosotros mismos es muy importante, porque resulta que la engañada ni siquiera se dio cuenta que estaba siendo engañada. Porque se puso a escuchar sin tener verdaderamente un conocimiento pleno
de quién era ella para Dios. Porque resulta que la engañada fue la última creación. El broche de oro. No sabía ella su valor, ni conocía plenamente lo que Dios había dicho. Porque si lo hubiera conocido, momentito, como dijeron los chinos, me como la serpiente. Pero aquí ella fue engañada y no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no sabía qué pensaba Dios realmente de ella y cuáles eran sus propósitos para ella y qué tenía que hacer. Así que en estas pequeñas citas de Génesis hay 3 aspectos que considerar. El primero es, Dios tiene un propósito para tu vida. Se lo dio a Adán, pero es para tu vida. Tómalo para ti. Tú tienes una vida que ha sido dada por Dios. Él te hizo a su imagen y semejanza. Tú no eres cualquier parecido a ningún mono. Ahora hay unos monitos re bonitos en el internet. Los ponen al lado los bebés y ya no sabe uno quién es más bonito, si el monito o el bebé. Están tan bonitos, pero no, tú no eres ningún mono. Tú eres imagen y creación de Dios. Él te hizo como Él mismo es. Te puso en ti sus características y te selló. Y la orden que el Señor le dio fue: labra y guarda el huerto. Jesús nos dijo que el huerto era ese lugar secreto donde nos encontramos con el Padre. Tu vida, tu corazón, ese lugar de encuentro con Dios se tiene que labrar, mis hermanos. ¿Ustedes han visto labrar alguna vez a alguien? Yo sí. Con un asadón y con una piocha, rompiendo la tierra dura, porque la tierra está dura y la tienen que remover. O con caballos, le ponen al caballo un aparato y atrás el caballo lleva unas como puyas que se van metiendo entre la tierra y van moviendo, y a veces el caballo se queda atorado y ya no puede seguir más de lo dura que está la tierra. Nuestro corazón tiene que ser labrado, mis hermanos. Labrado y guardado. Guardado quiere decir esa vida que Dios te ha dado, porque ahora te habla a ti que eres hijo de Dios. La vida que tú tienes no es cualquier vida, mis hermanos. Cuando Él dice que vino a darnos vida y vida en abundante, no está hablando de riquezas, de bienestar, de salud. Claro que son añadiduras. Pero la principal abundancia de la vida es la vida de Cristo mismo en ti. Tú pasaste de ser nada a tener la identidad de Dios, a ser hijo de Dios, a tener naturaleza divina dentro de ti. Porque la sangre de Cristo vive en ti, corre por ti. Su Espíritu Santo te sopla su aliento de vida. ¿Qué pasaría si tú te tapas la nariz y dejas de respirar 5 minutos? O no sé cuánto hay que dejar de respirar, no hay un médico. Ah, bien, Ángel, ¿cuánto hay que dejar de respirar? Bueno, el 40 segundos, yo no sé cuánto aguantes tú, pero si dejamos de respirar, nos morimos. Sin el aliento de Dios, del Espíritu Santo, de su oxígeno, no hay vida en ti. Sin la sangre de Cristo, fíjense, la sangre de Cristo entró en nosotros y barrió toda la sangre contaminada. Nos hizo un proceso de diálisis. No sé quiénes saben qué es eso, pero lo conectan a una persona, alguien que no puede tener la sangre limpia, está contaminado y se va a morir. Que hasta en las últimas lo conectan a una mano, a una máquina, le meten una aguja, una agujota, y luego de ahí sale sangre pura y toda la otra sangre de él se le están quitando por el otro lado. A mí nunca me lo han hecho, pero me imagino que así es. Así es, Ángel, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, entra la sangre limpia que purifica y sale
toda la sangre contaminada. La sangre de Cristo, en el momento que conocemos a Jesucristo y le decimos, Señor, yo creo en ti, una mirada de fe es suficiente para salvar al pecador. La sangre de Cristo entra, te limpia, te transforma, te da su vida y te hace hijo de Dios. Pero al mismo tiempo, al recibirlo, recibes el Espíritu Santo, que es el oxígeno que mantiene limpia la sangre, porque la sangre sin oxígeno se llenaría de contaminación nuevamente. Has recibido la vida de Cristo. Tu vida es valiosísima para el Rey. Segundo punto a considerar. Todavía tengo tiempo. Un mandato. El mandato es: comerás de todos los árboles del huerto, menos de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mucha gente dice del árbol del bien y del mal. No, mis hermanos. Dios no dijo del bien y del mal. Él dijo del conocer el bien y el mal. Porque el conocer el bien y el mal para tu vida es Dios quien lo sabe, no tú. Y todos los árboles del huerto incluían a Jesucristo. Y eso significa este libro bendito que tenemos en las manos, que se llama Biblia. Hay que leerlo con el Espíritu de Dios. Porque puede ser letra muerta, o sea, que produce muerte al que lo lee sin la luz del Espíritu. Pero con la luz del Espíritu, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Cómanme a mí. Cada vez que coman de este pan y beban de mi sangre, recuérdense de lo que yo hice por ustedes. Valoren lo que vale su vida para mí. Ese es el mensaje que Jesús nos trae. Conocerlo a Él. Y nos advierte: no comas de ese conocimiento, porque tú no sabes lo que mejor te conviene. Y por eso Romanos 12:3, Pablo nos dice que no tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el de que tenemos tener. Si usted quiere, vaya a su Biblia si la tiene ahí. Y dice así Pablo, haciendo esta reflexión a los romanos y a nosotros hoy en día. Te digo a ti que estás aquí, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Soy hija de Dios, sí, pero no soy Dios. Ni seré como Él nunca. Él es Dios y yo soy criatura. Pero Él me ha dado el privilegio de ser llamada hija de Dios y lo soy. Y lo segundo dice: piensa con cordura quién eres tú. Cordura implica con entendimiento, con razonamiento, con sano juicio, conforme a la medida de fe que te ha sido dada. Y aquí viene algo muy importante. El problema es que no sabemos quiénes somos, como ya se los dije, y por eso pensamos que somos muy grandes o que somos nada. El famoso, ¿cómo se llaman en psicología? ¿Cómo? No, cuando uno se cree la gran cosa y otro se... Eso, un complejo de que somos súper o un complejo de que no valemos nada. Cuidado, ni lo uno ni lo otro. Delante de Dios hay que pensar bien las cosas, cuánto valemos y quiénes somos. Y el problema, como decía Carlos preguntó, y aquí se nos da sana doctrina. Y todos, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Espero que así sea. Creo que así es. Pero en realidad, cuando lo oímos a nivel general, el mensaje eterno,
el mensaje de salvación del Señor Jesucristo ha sido naturalizado, ha sido bajado a nivel de derechos humanos. Se busca el humanismo, se busca el bienestar para el hombre por el hombre mismo, que el hombre no le falte nada. Ahora quiere que todos seamos iguales. Trabajemos o no trabajemos, pero si tú no trabajas y aquel se mata trabajando, tú tienes derecho a lo que aquel gana. Eso está trastornado. Y que nos hagamos de la vista gorda con el pecado. Que ya no hablemos del pecado porque la gente se ofende. ¿Se recuerdan cuando les dije al principio que los expertos en derechos humanos decían que uno de los que no son derechos es que no hay derecho a no ofenderse? Pero ahora quieren que nadie ofenda a nadie. Entonces, si yo le digo a alguien que Jesús es el Señor y el otro cree que es Alá el Señor, o el musulmán que es Mahoma, ya lo ofendí. ¿Me van a prohibir predicar de mi Señor Jesucristo? Por eso, oigan mis hermanos, una persona puede hablar de la Biblia y sacar los versos fuera de contexto y hablar lo que se le da la gana, sin que sea un mensaje verdadero. Y tú que estás aquí sentado tienes la obligación, es tu obligación guardar tu vida, guardar tu corazón y saber si el mensaje que se predicando es para ti verdadero, no cualquier cosa. Es tu responsabilidad, porque el que va a sufrir las consecuencias eres tú. Los padres les decimos a los hijos de la experiencia que tenemos algunas cosas para su bien. Hasta ahí podemos llegar. Los hijos las toman o no las toman. Nuestro Dios Padre Todopoderoso nos da las cosas para nuestro bien, pero somos nosotros los que decidimos. Pero como tenemos un concepto errado de la salvación, entonces no atendemos a la voz de Dios. Pero desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 28:1, y ese capítulo es famosísimo por las bendiciones y las maldiciones. El capítulo 28 de Deuteronomio dice todo lo bueno que le va a venir a la gente que cree en Dios y todo lo malo que le va a venir a los que no. Pero se les olvida mencionar este versículo, porque este versículo dice que si oyes atentamente y si lo haces, si oyes bien al que te habla, vas a guardar tu vida y vas a poner por obra lo que él te diga. Y Romanos, me impactó esta cita porque la había visto de muchas maneras, pero hoy quiero compartírselas de esta nueva forma. La fe viene por el oír. Cada domingo que venimos aquí, y mi hermano que estás medio dormido, despiértate. Cada domingo que vienes a la iglesia, cada día que vienes el lunes a la clase o vas el martes, estás escuchando una palabra de Dios. Y la fe viene a ti como un regalo de Dios por estar escuchando la palabra. Pero escucharlo a Él, por eso dice, y el oír, y la capacidad de escuchar es por la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Estamos escuchando y de repente una luz se enciende. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se revela a nosotros y nos abre el oído espiritual. Y entonces entendemos y creemos y confiamos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos. Pero no es esa fe de yo sí creo. Es la fe de la confianza, la fe de la seguridad de quién soy y quién es Él. Jesús voy a ir rapidísimo y les voy a tomar 5 minutos. Jesús, el Hijo de Dios, cuando le preguntan, Él dice, yo no hago nada por mí mismo. Y en otros versículos dice, yo no hablo nada que me venga a la mente por mí mismo. Hago lo que veo al Padre y digo lo que el Padre me dice.
Así que conocer a Jesús es conocer la verdad, porque de Él viene la verdad. Y para que el mensaje se vea verdadero, tenemos que escuchar a Jesús. Si no lo escuchamos, estamos oyendo cosas que no son. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Creo que no tiene mucha explicación esto porque es clarísimo. Pero quiero hablar para un punto final de la tentación. La tentación y el engaño, porque la tentación es el engaño, viene ante momentos especiales de necesidad. La raíz de la tentación es una necesidad o un fuerte deseo en nuestro corazón. Y Jesús en el desierto estaba en el mayor momento de debilidad. Había tenido 40 días y 40 noches de ayuno y estaba agotado porque sabía a lo que se enfrentaban. Iban a ser 3 años de una lucha tremenda de predicar un mensaje completamente opuesto a lo que el pueblo judío creía. Y iba a llegar el momento en que iba a ser crucificado. Y en ese momento Jesús ha orado, después de que ha ido al bautizo, ha recibido el Espíritu Santo. Jesús era un hombre de 30 años, educado en la sinagoga por sus padres que le repetían la palabra de Dios. Sus padres, no la iglesia, mis hermanos. Ustedes son los que tienen que enseñarles a sus hijos. Y él, cuando llega el momento de la tentación, 3 veces responde. Cuando el diablo le propone las 3 diferentes tentaciones. Escrito está, yo también me sé la palabra y me la sé mejor que tú, diablo. Escrito está. Conocía cómo contestarle. Y segundo, en el último momento le dice, no solo escrito está, te vas, Satanás, de aquí, porque solo Dios lo voy a doblar mis rodillas. Solo ante el Señor voy a declarar que es el Señor. Jesús tenía los recursos para responderle a Satanás, pero esos mismos recursos no lo ha dado, porque Cristo vive en mí. Y ese es el famoso versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puedo hacerle frente a la tentación? Claro que sí. Claro que sí, si he escuchado a Jesucristo. Claro que sí, si Él es el Rey de mi corazón. Y lo conozco en la intimidad. Porque entonces yo también le puedo responder al diablo, escrito está. Tengo el poder de la palabra para decir, esto no es de Dios y no lo hago, porque el Espíritu Santo en mí me da la fuerza para no hacerlo. Pero aparte de eso, tengo el poder del Espíritu Santo que me ha sido dado por el mismo Jesucristo para echar fuera a los demonios. Y le puedo decir igual que él le dijo a Satanás, fuera Satanás, vete de aquí, mis rodillas tienen dueño. Y solo me doblaré ante el Señor Jesús. Así que mis hermanos, quiero terminar con esto, que es Apocalipsis 3:18. Lo demás lo voy a ver en una predica posterior, para que no se queden con la duda. Pero termino con Apocalipsis 3:18 al 20. Y aquí está el mensaje para hoy, para nosotros. Yo te aconsejo, dice el Señor, a la iglesia esa que estaba ignorante, que no sabía, le dice que compre oro refinado del fuego para que sea rico. Ese oro refinado del fuego es Él. Que se vista de vestiduras blancas. Es Él, su perdón. Para que no se descubra que andamos desnudos. Y mira, deja de usar el colirio que hacen por ahí en las tiendas. Ponte el colirio de la verdad de la palabra para que veas. Y deja de tomar agua con bicarbonato para que no te cause mal en el estómago. Toma del agua de la vida. Porque ¿sabes qué, hijo? Yo reprendo, dice el Señor, y castigo a todos los que amo. Así que arrepiéntete
y sé celoso de mis cosas. Si eres mi hijo, sé celoso de mis cosas. Tú eres mío, tú eres mío. Tú vales muchísimo para mí, no te descuides, no dejes arrastrarte. Y ven esa figurita que está ahí. Yo no sé quiénes han oído la palabra kintsugi. ¿Alguna lo había oído? El kintsugi es un arte japonés. Ustedes han visto las piezas de porcelana japonesa que se rompen. Pues ellos tienen una técnica de reparación de las piezas de cerámica que las pegan con oro. Mis hermanos, nosotros estamos quebrados en muchos pedazos. Pero el Hijo de Dios, Jesús, es el oro que nos reconstruye y nos da un valor mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar esta mañana, dándole gracias al Señor. Le pido a mis hermanos que nos acompañen. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta mañana por recordarme quién soy. Tu hija amada, tu hijo, que me has elevado a una posición maravillosa que jamás pensé tener. Me has dado los derechos de llamarme hijo y de vivir como tal. Me has hecho libre del pecado y yo sé que la muerte ya no tiene poder sobre mí, Señor. Gracias, Jesús, porque en mis batallas diarias tengo el poder de tu nombre para batallarlas. Y sé que está tu sangre en mí, que también es poder para resistir, Señor, y para prevalecer. No por mis fuerzas, porque yo no puedo, pero tú sí en mí, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Y me levanto ante ti hoy, con mis manos levantadas hacia el cielo, para bendecir y alabar tu nombre, para decirte cuán grande eres tú, cuán precioso eres tú. Mi hermano, no te quedes sentado. Si tú tienes en tu corazón gratitud, levántate y alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús.